Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad académica organizada por la SOCHIRA, la Sociedad Chilena de Radioterapia Oncológica. Hoy vamos a revisar tres temas. El primero de ellos a cargo del doctor Ilan Perot, que es residente de la Universidad de Valparaíso de Radioterapia, y comentado después por el doctor Hernán Letelier, que es radiooncólogo staff del Hospital Base de Valdivia. El primer tema que vamos a discutir hoy es sobre radioterapia adyuvante en cáncer de cervix en la modalidad 3D versus IMRT guiada por imágenes. Así que agradeciendo mucho a los expositores y los comentaristas posteriores, vamos a dar inicio al primer tema para partir puntualmente como habíamos prometido. Así que adelante, Ilan, muchas gracias. Perfecto, ¿se ve mi pantalla? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Muchas gracias antes por la invitación y por la introducción. En el día de hoy les voy a presentar en 15 minutos, en el fondo, los hallazgos principales del PARSER Trial publicado en Astro el presente año. A modo de estructura de esta presentación, primero voy a dar algunas nociones, ¿no es cierto?, generales con respecto a la epidemiología del cáncer cervicouterino y lineamientos generales del tratamiento, para luego ir de plano al análisis del estudio que vamos a ver. Más que nada destacar de que a nivel nacional el cáncer cervicuterino sigue siendo una importante causa, ¿no es cierto?, de cáncer en mujeres en todo grupo etario, ocupando el tercer lugar en incidencia y el sexto lugar en mortalidad, pero más importante, cuando restringimos este grupo a mujeres menores de 50 años, es decir, plena edad laboral, el cáncer cervicuterino ocupa el segundo lugar en incidencia en cáncer en este grupo de mujeres y el segundo lugar en mortalidad. Por lo tanto, estamos frente a un problema sumamente importante para la realidad nacional. Dentro del tratamiento de cáncer cervicuterino localmente avanzado, nosotros sabemos que en base a la evidencia, ¿no es cierto?, existente de los estudios del año 99, la radioquimioterapia a título definitivo seguido de braquiterapia es el estándar de tratamiento actual. Sin embargo, para este grupo de pacientes, la histerectomía radical también se presenta como una alternativa válida y hay ciertos grupos identificados que en base a ciertos hallazgos, tanto de tapificación como hallazgos histológicos adversos, presentan un mayor riesgo de recidiva tanto local como regional, y este grupo es el grupo en el cual está, digamos, identificado que necesitan algún tipo de terapia adicional sumado a la cirugía. Básicamente, radioterapia o radioquimioterapia adyuvante. El valor del estudio que voy a presentar el día de hoy es básicamente la primera comparación brazo a brazo en un fase 3 de radioterapia conformal 3D versus radioterapia guiada por imágenes IMRT para pacientes con cáncer cervicuterino operado. Como background sabemos de que la radioterapia adyuvante a pelvis se encuentra indicada en diferentes settings en pacientes con cáncer cervicuterino operado y cáncer endometrial, y que se ha visto que este grupo de pacientes presenta un aumento en toxicidad gastrointestinal tardía en pacientes que sobreviven una larga cantidad de años. Algunos estudios fase 2 habían demostrado a la fecha una reducción en toxicidad gastrointestinal aguda con el uso de radioterapia de intensidad modulada. Sin embargo, no existía hasta la fecha un ensayo fase 3 que demostrara su beneficio en radioterapia, o sea, en toxicidad gastrointestinal tardía, ¿no es cierto?, en pacientes sometidos a radioterapia adyuvante. La hipótesis de este estudio realizado en Tata Memorial es que el uso de radioterapia de intensidad modulada guiada por imágenes va a mejorar la sobrevida libre de toxicidad gastrointestinal tardía en pacientes sometidos a radioterapia adyuvante posterior a histerectomía radical. Fueron incluidos en este estudio pacientes mayores de 18 años con cáncer de cervix operado, sometidos a histerectomías tipo 3, con factores de riesgo de Peters o de Sedlis, es decir, de alto o de mediano riesgo, y pacientes sometidas a radioterapia, ¿no es cierto?, adyuvante, luego de histerectomías tipo 1 y 2, a quienes excluyeron pacientes con etapa FIGO 2018 3C2, es decir, pacientes con compromiso paraórtico, o pacientes que tuviesen indicaciones de extender campo, así también pacientes que tuvieran una historia de un abdomen intervenido por diferentes causas, ¿no es cierto?, y cualquier situación que predisponga de orden médico a mayor toxicidad intestinal. El outcome primario de este estudio era demostrar una diferencia, ¿no es cierto?, en sobrevida libre de toxicidad gastrointestinal tardía, y como outcome secundario, comparar la toxicidad aguda entre el uso de radioterapia 3D y MRT, calidad de vida y algunas diferencias, ¿no es cierto?, simétricas identificables al histograma de dosis volumen. Este estudio, ¿no es cierto?, se construye en base a dos brazos, ¿no es cierto?, luego de una randomización, que es una evaluación central de la delineación de los volúmenes. Los pacientes eran randomizados al grupo de radioterapia 3D conformal o radioterapia de intensidad modulada, y estos pacientes eran evaluados basalmente con una escala de calidad de vida y calidad, o sea, y toxicidad, ¿no es cierto?, con el CTCAE. Posteriormente, los seguimientos clínicos eran evaluados semanalmente para pesquisa de toxicidad, y el seguimiento constaba de
una evaluación clínica cada 3 meses por los primeros 2 años, luego cada 6 meses hasta completar 5 años, fijándose en aspectos de toxicidad tardía y calidad de vida. Hay algunos aspectos interesantes de resaltar del tratamiento. Es importante que los pacientes fueron tratados con 50 Gray en 25 sesiones, una dosis estándar a pelvis, ¿no es cierto?, a lo largo de 5 semanas, con cisplatina concomitante en un 74% de la muestra. La radioterapia externa fue seguida de un boost de braquiterapia con 2 sesiones de alta tasa de 6 Gray cada sesión. Y lo que es bastante interesante de este estudio, en comparación con otros estudios que conocemos clásicos de adyuvancia en pelvis, es que el contorneo de órganos de riesgo, en este caso para intestino, se hacía contorneando cada estructura intestinal y no como un saco intestinal completo. Y en este sentido se utilizó el constraint de B15 Gray menor a 200 cc y B40 menor a 100 cc. Se hizo radioterapia guiada por imágenes en ambos brazos, ¿no es cierto?, radioterapia 3D con imágenes portales, e IMRT se realizó con Beam CT o con la tomoimagen, debido a que estos pacientes eran tratados tanto en VMAT como en tomoterapia. Este estudio, ¿no es cierto?, comenzó a reclutar el año 2011 y finalizó su reclutamiento y su análisis final en enero del presente año, el cual se realizó en 3 sitios de Tata Memorial. Lo interesante sí es que se realizó una randomización centralizada en un centro y se realizó un coaching previo a las personas encargadas del levantamiento de datos, a todos los investigadores, para ver la concordancia en la pesquisa de las diferentes toxicidades. Luego de una aleatorización que incluyó a 300 pacientes, finalmente el análisis en enero del presente año fue realizado en base a 283 pacientes analizados por intención de tratar, los cuales 142 correspondían al brazo de radioterapia de intensidad modulada y 141 pacientes al grupo de radioterapia conformal 3D. Cuando vamos a analizar este outcome secundario, ¿no es cierto?, que era previamente evaluado en algunos estudios fase 2, nos percatamos de que la única toxicidad gastrointestinal aguda que demostró una mejoría estadísticamente significativa a favor de IMRT fue la diarrea, con una reducción casi de un 5%. Sin embargo, tanto la genitourinaria como la hematológica no alcanzaron la significancia estadística y cabe destacar que no eran los outcomes principales de este estudio a evaluar. Cuando vamos a ver en toxicidad gastrointestinal tardía, que era el outcome principal de este estudio, fundamentalmente superior a grado 2, vemos que la anorexia, distensión abdominal y obstrucción intestinal alcanzaron significancia estadística, todas más o menos de un orden de una reducción que oscilaba entre un 50 y un 75%, y el outcome complejo de cualquier toxicidad gastrointestinal también demostró una mejoría estadísticamente significativa a favor de radioterapia intensidad modulada. Saliéndonos un poco del setting gastrointestinal, para cualquier tipo de toxicidad tardía, vemos que tanto la fatiga como los síntomas constitucionales se presentaron, ¿no es cierto?, con menor frecuencia en el grupo sometido a IMRT. Y cuando vamos a ver la curva Kaplan-Meier, ¿no es cierto?, de sobrevía libre de toxicidad gastrointestinal mayor a grado 2, nos percatamos de que en el análisis, al momento de los 100 meses, que fue la evaluación que se hizo en enero del presente año, un 78% de los pacientes sometidos a radioterapia intensidad modulada se encontraba libre de toxicidad gastrointestinal mayor a grado 2, en comparación con un 57% de radioterapia conformal 3D con significancia estadística. Cuando vamos a analizar el grupo de toxicidad G3, nos percatamos de que a los mismos 100 meses de análisis, ¿no es cierto?, un 97.6%, es decir, casi el 100% de la muestra tratada con radioterapia IMRT se encontraba libre de toxicidad mayor a grado 3, en comparación con un 81% del grupo tratado con radioterapia 3D. Si nos vamos a los outcomes oncológicos, tanto control pélvico como sobrevida libre de enfermedad, ambas técnicas mostraron resultados bastante similares sin alcanzar significancia estadística entre ambos. ¿Ok? Tanto sobrevida libre de enfermedad como control pélvico. Si vamos a ver el análisis de subgrupo, algo tiene que llamar la atención, y es que globalmente todos los grupos que analizamos, si vamos a hacer una estratificación por uso de radioquimioterapia concomitante o radioterapia exclusiva, todos se benefician, ¿no es cierto?, del uso de radioterapia intensidad modulada, así también por el tipo de cirugía. Sería un poco difícil comenzar a sacar conclusiones en base a cada subgrupo, porque de hecho sabemos de que no es la intención del estudio, pero podemos ver en el fondo que hay un beneficio global que es transversal a todos los grupos analizados. En resumen, la radioterapia de intensidad modulada guiada por imágenes demostró superioridad en la reducción de toxicidad gastrointestinal tardía en mujeres sometidas a radioterapia adyuvante posterior a cáncer cervicuterino operado. Se vio una tendencia a tener un mayor beneficio en pacientes que tuvieran radioquimioterapia concomitante y una reducción estadísticamente significativa específica en los outcomes de diarrea, distensión abdominal, anorexia y obstrucción intestinal. Se vio también fuera del setting de gastrointestinal una reducción en síntomas constitucionales y fatiga. Sin embargo, no se vio una diferencia en outcomes de toxicidad geniturinaria. Son tratamientos equivalentes, según este estudio, en, ¿no es cierto?, outcomes oncológicos relacionados con la enfermedad. Y este estudio, dado que es el primer fase 3 con evidencia de calidad,
posiciona a la radioterapia de intensidad modulada como el nuevo standard of care para tratar pacientes con radioterapia adyuvante pélvica. Bueno, esa sería la presentación, así que muchas gracias al comité organizador por la invitación y dejo a Hernán que va a hacer los comentarios pertinentes y la revisión de la evidencia. Ahí. ¿Se ve la presentación? Súper. Bueno, muchas gracias a la invitación. Vamos a comentar algunos aspectos del trabajo que muy bien presentó el doctor Perrot y dar un poco de contexto por qué este estudio, que si uno piensa cervicouterino, como dijo Ilan, una patología muy frecuente, y radioterapia adyuvante, que en principio su indicación no reviste mayor misterio, nos resultó importante destacar en este contexto de revisar estudios importantes presentados en Astro. Primero, ¿qué es lo que dicen las guías clínicas? Y esto es importante porque es la guía de práctica clínica de Astro publicada este mismo año, en el cual justamente plantean como pregunta, tanto para contexto definitivo como posoperatorio en radioterapia en cáncer cervicuterino, si es apropiado el tratamiento con radioterapia de intensidad modulada. Y si se fijan, si bien el nivel de recomendación es un nivel de recomendación fuerte, ya aquí me estoy enfocando en posoperatorio, en calidad de evidencia, destaca que calidad de evidencia en toxicidad aguda es una calidad moderada y en toxicidad crónica es una calidad de evidencia baja. Entonces, se asume, y algo vamos a ver en los estudios posteriores, que más bien es el beneficio dosimétrico, las ventajas dosimétricas que sabemos que tiene la radioterapia de intensidad modulada y que además se ha extrapolado y que ya se sabe que es el standard of care en cáncer de próstata, cáncer de cabeza y cuello, canal anal, etcétera, en el que con una mejor dosimetría se extrapola también a mejores resultados en toxicidad aguda, pero el resultado en toxicidad crónica no es algo tan categórico. ¿Qué es lo que dice la recomendación europea publicada en 2018? Que intensidad modulada con IGRT, por supuesto, puede ser considerada por un beneficio, más bien lo plantean como potencial, en reducción de morbilidad. Si nos vamos un poco a la historia, tenemos el estudio del ERTIOG 0418, que si bien es un estudio fase 2 de muy pocos pacientes, pero fue uno de los primeros que abrió camino en el uso de radioterapia de intensidad modulada en el contexto de pacientes posoperatorios. Destacamos que son muy pocos pacientes que combinan tanto indicación de cervicouterino, pero también con pacientes de endometrio. Y en este, la toxicidad aguda era el objetivo principal a evaluar. Se hizo, bueno, a partir de este estudio fase 2, múltiples presentaciones, se han presentado varias publicaciones, de hecho ahí también menciono una publicación enfocada principalmente a toxicidad hematológica, con análisis de subgrupos en congresos, etc. Y que de hecho una cosa destacable es que esto también sentó las bases de las guías clásicas de contorneo en el contexto postoperatorio con radioterapia de intensidad modulada, las cuales no han cambiado de forma importante a la actualidad. Y los resultados oncológicos son comparables con la radioterapia conformacional 3D. Y llegan a la conclusión de que es factible en contexto multicéntrico y bien estandarizado hacer terapia de intensidad modulada en este setting de pacientes. Un estudio de un número menor de pacientes, y aquí combino un poco con lo que es la indicación de radioterapia a título curativo exclusivo, ya con quimio más braqui. Aquí todos van con quimioterapia, aquí también se evalúa toxicidad aguda gastrointestinal, y de hecho es en el único ítem donde hay un beneficio comparado radioterapia de intensidad modulada versus conformacional. Toxicidad aguda gastrointestinal, grado 2 y grado 3 superior, pero en toxicidad genitourinaria no hay diferencia estadísticamente significativa. Y sin diferencias en resultados oncológicos sobrevida global, sobrevida libre de progresión. Vámonos ahora a cáncer de endometrio, pero cáncer de endometrio postoperatorio.
Y en este estudio, si bien es un estudio también pequeño, francés, en el cual todos los pacientes van con radioterapia de intensidad modulada, cáncer de endometrio, más braquiterapia en cúpula. En la mayoría de los casos se ve que aquí la radioterapia de intensidad modulada, que compara con series históricas, ellos apostaban a una disminución de un 30% en la toxicidad, ven que toxicidad grado 2 gastrointestinal aguda es de un 27%, no ven casos de toxicidad grado 3, y la toxicidad genitourinaria es cercana a un 20%, y que después de la semana 15 no se presentan eventos de toxicidad grado 2. Nos vamos acercando un poco en la secuencia que quiero mostrar al estudio del RTOG 1203, que de hecho su última actualización es de este año en la revista Azul, en el cual aquí es un grupo combinado de cáncer de endometrio, que representa el 84% de los pacientes, y de cervicouterino, que es un 16%. Todos posoperatorios, ¿ya? Y en este se va a evaluar también toxicidad aguda como objetivo principal. Y aquí va a ser una toxicidad evaluada tanto por reporte de paciente, pero también como el reporte del médico tratante. ¿Qué es lo que se ve? Que en la toxicidad descrita por paciente, a la semana quinta de tratamiento, se ve una diferencia estadísticamente significativa a favor de la radioterapia de intensidad modulada, de un 33,7% versus un 51,9%. Al año de tratamiento, esa diferencia es de un 5,8% versus un 15%. Pero después de los 3 años, no hay diferencia estadísticamente significativa entre tratamiento con radioterapia de intensidad modulada versus radioterapia conformacional. Pero ¿qué ocurre cuando esta toxicidad es evaluada por el médico? No hay diferencia estadísticamente significativa en ninguna de las escalas. Lo mismo que mencionaba anteriormente, el beneficio es solo en diarrea, ¿ya? Pero al año, no después del año. Se quedó la presentación pegada aquí. Gracias. En toxicidad genitourinaria, aquí lo evalúan un poco extrapolando las escalas de próstata con el índice del EPIC, y se ve que en el reporte de paciente hay un beneficio estadísticamente significativo a las 3 semanas, a las 5 semanas e incluso a los 3 años de radioterapia de intensidad modulada versus conformacional, en un impacto menor respecto al basal en esta evaluación. Pero se repite lo mismo, en la evaluación realizada por médico no hay diferencia estadísticamente significativa. Los resultados oncológicos sobre vía libre de progresión, sobrevida global, son exactamente iguales. Entonces aquí, en este estudio multicéntrico, ya de largo seguimiento, intensidad modulada da beneficio en reducción de toxicidad aguda severa, pero solo reportado por paciente. El beneficio se mantiene en evaluación tardía al 3er año, pero no hay diferencias cuando es el médico el que reporta la toxicidad. Entonces nos plantea cómo efectivamente se evalúa la toxicidad, que es algo que a todos en nuestra práctica clínica en esto muchas veces subestimamos. Y, insisto, sin diferencias en resultados oncológicos duros. Mostrando el estudio Parser, vamos a los aspectos destacables porque ya fue presentado por el doctor Perrot. Vemos que en sobrevida libre de toxicidad tardía, que es el objetivo principal, gastrointestinal grado 2 o más, hay una diferencia de 78% con radioterapia de intensidad modulada libre de toxicidad tardía versus un 57% con radioterapia conformacional 3D. Esta reducción de toxicidad tardía grado 2 está dada principalmente por los ítems de anorexia, distensión abdominal y obstrucción intestinal. No hay diferencias estadísticamente significativas en los ítems de náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y mala absorción.
Y en este estudio, que era de subgrupo, pero que el análisis de subgrupo, pero estaba programado, el beneficio aumenta cuando se incluye quimioterapia, que además representa el 75% de los pacientes, versus la radioterapia sola, sin quimio, en el que esa diferencia, ese beneficio de intensidad modulada, no era tan categórico. La reducción de diarrea aguda, grado 2, que todo esto lo que sigue no era objetivo principal, pero igual es destacable. Hay una reducción de la diarrea aguda, grado 2. No hay diferencias significativas en toxicidad genitourinaria aguda, ni tampoco crónica. Hay reducción de otros eventos tardíos como fatiga y síntomas constitucionales, y acá tampoco hay diferencias en resultados oncológicos. Este estudio Parser es destacable porque es el primer estudio fase 3 que demuestra beneficio de intensidad modulada en toxicidad tardía gastrointestinal en cáncer cervicuterino, en un grupo, como pudimos comparar con los otros estudios, un poco más homogéneo de pacientes. Todos en adyuvancia, todos en cervicuterino, no combina endometrio. Alguien podría decir que también mezcla pacientes con quimio versus sin quimio, es verdad, pero el grupo con quimio representa el 75% de los pacientes. Este beneficio se manifiesta en el seguimiento más largo. Obvio, estamos evaluando toxicidad tardía. El seguimiento que es publicado en este estudio luego de 4 años. Había sido publicado esto en una evaluación preliminar llevando 1,5 años de seguimiento, y en ese no había ninguna diferencia. ¿Qué diferencias podemos notar respecto al RTOG 1203? Aquí hay beneficio en toxicidad reportado por médico, ¿ya?, que no estaba en el estudio del RTOG. Acá hay una medición más completa de los aspectos de los ítems de gastrointestinal en toxicidad. Aquí se evalúan 11 parámetros, en el RTOG solamente se evalúan 5 parámetros. Y acá hay una mayor proporción de pacientes con quimioterapia, un 75% versus un 25% del RTOG, y este estudio también demuestra que en ese grupo el impacto de intensidad modulada es mayor. Entonces podría explicar esa diferencia. Y para finalizar, algunos aspectos a considerar. El beneficio en toxicidad aguda, que no es un outcome principal, pero es algo que nosotros esperamos habitualmente en nuestros pacientes y es una expectativa, además que habitualmente tiene con los tratamientos de intensidad modulada. Aquí solamente es en reducción de diarrea, solo ese beneficio. Y uno podría también empezar a analizar, no tenemos el estudio dosimétrico, ya tenemos solamente los constraints que presentó Ilan en bolsa intestinal, que aquí la gran diferencia, y uno lo ve en la diarrea, en el dolor abdominal, en la distensión abdominal, es constraint limitando dosis en intestino. Pudiéramos plantear también que los pacientes sin quimioterapia probablemente sea suficiente con los 4 campos. Si uno se va al dato, insisto, es un grupo subrepresentado, pero uno quizás pudiera considerarlo en un contexto que no tengo cupos de terapia compleja para todos los pacientes y tuviera que discriminar entre darlo a un paciente que voy a dar con quimio o a un paciente que va a ser sin quimio. Debería tender a privilegiar al paciente que va con quimioterapia porque el impacto va a ser un impacto mayor en toxicidad. Acá no hay beneficio significativo en geniturinaria aguda ni tardía, no es parte del objetivo primario, y acá la evaluación es menos exhaustiva que la del estudio del RTOG. En acá solamente se evalúa el estudio, digamos, por la escala del CTSAE. En el RTOG, además, evalúan con score de EPIC, ya una evaluación de espectro urinario mucho más exhaustiva. Y obviamente queda pendiente en la publicación en extenso saber las características generales de los pacientes, saber mayores detalles dosimétricos y obviamente un seguimiento a mayor plazo. Por lo tanto, esperamos, ya una de las cosas que uno debería esperar con la publicación final del estudio, que esta calidad de evidencia planteada como baja en toxicidad crónica debería por lo menos pasar a moderada y con un mayor seguimiento y con mayor publicación tener un peso de evidencia mayor que justifique esta recomendación dada como fuerte para la radioterapia de intensidad modulada en el contexto de adyuvancia en pacientes con cáncer cervicuterino. Muchas gracias.
Muchas gracias a los presentadores. Vamos a comenzar entonces con el ciclo de preguntas. Para los que llegaron un poco después del inicio, las preguntas se pueden hacer por el chat y yo las voy a repetir a los presentadores en todas las discusiones de tema. La pregunta actual es para Ilan, pero también la puede complementar Hernán, que tiene que ver con que a la audiencia le llama la atención que el intervalo de confianza esté cruzando la línea en los pacientes que recibieron solo radioterapia. Así que les agradezco sus comentarios en esta pregunta. Perfecto. Voy a dar una explicación que en honor del tiempo no había alcanzado a explicarla, pero quizás después Hernán la puede complementar, que como vimos del total de 283 pacientes aleatorizados, solamente un 25% de la muestra iba con radioterapia exclusiva, mientras que el otro 75% más o menos estaba con radioquimioterapia. Debido a que era un N tan pequeño que estaba con radioterapia exclusiva, nosotros estamos asumiendo de que lo más probable es que ese gran intervalo de confianza se deba a que era un N muy pequeño, el cual estaba recibiendo radioterapia exclusiva. Al mismo tiempo, la mayor tendencia hacia el beneficio con IgM-RT, ¿no es cierto?, en el grupo con radioquimioterapia, está atribuido a que probablemente los pacientes con radioquimioterapia están sometidos a mayor toxicidad, dado la terapia sistémica agregada. Pero el hecho de que radioterapia exclusiva pase el intervalo de confianza, más que no esté beneficiado por el uso de IgM-RT, se debe probablemente a que el N era pequeño, por lo tanto la dispersión obviamente era mayor y bajaba la precisión. No sé si el doctor Letelier quiere complementar con alguna otra conclusión. Coincido bastante con lo que plantea Ilan. Otro aspecto a considerar, pero insisto, esto ya es como un poco a teorizar, sabemos que el agregar quimioterapia agrega toxicidad a los pacientes, ¿ya? Entonces uno espera que este beneficio, que insisto, aquí más bien estamos apostando a los constraints que nos aporta el estudio, que es básicamente el constraint de la dosis en intestino, ¿ya? A volumen en intestino, pueda verse ese impacto de ese beneficio en toxicidad mayor en este grupo de pacientes que reciben quimioterapia que aporta mayor toxicidad. Aquí no hay que olvidar que aquí las dosis que estamos dando en pelvis son dosis bajas, ¿ya? Si comparamos, por ejemplo, con lo extenso de un campo y con las dosis que puede ser un cáncer de canal anal, ¿ya? No es una dosis alta la que nosotros estamos dando en pelvis. Por lo tanto, y eso tampoco es que olvidar, el tratamiento clásico en la radioterapia 3D, bien hecha, con el paciente bien simulado, con una buena dieta, tampoco es que produzca efectos, y uno ve las dosimetrías en la práctica clínica, tan distintos a una radioterapia de intensidad modulada, ¿ya? Entonces aquí el efecto probablemente va a ser en la potenciación de la toxicidad que nos está dando la quimio. E insisto, uno lo ve en la práctica clínica habitual. Antes, cuando tratábamos próstata y dábamos pelvis, y ya no era 4 campos en pelvis, sino que uno hacía 3D con 6 campos, 7 campos, y después uno compara las curvas por lo menos dosimétricas con intensidad modulada, los resultados son en algunos casos bastante similares. Entonces también hay que tener atención a eso. No siempre el resultado dosimétrico tiene una correlación con el resultado clínico, ¿ya? Y que de hecho es una de las cosas que llama la atención en este estudio, por ejemplo, en toxicidad geniturinaria. Excelente. Creo que queda contestada la pregunta y en honor al tiempo nos quedan 2 minutos. No sé si falta alguna pregunta extra o si Hernán Claudia. y... ¿Sí? Sí, perdona. Sí, un mensaje final. ¿Y por qué, vuelvo a lo cuando habíamos planteado por qué elegir este estudio? Bueno, nosotros trabajamos en hospitales públicos, también algunos en hospitales privados. El acceso a terapia compleja, que estoy hablando aquí, BIMAT, IMRT, que hace 5 años y en algunos centros incluso menos tiempo, era algo muy escaso, ¿ya? Siempre, y en esto insisto, en esta selección de pacientes, uno siempre privilegiaba lo que uno ya sabía que era el tratamiento de elección: próstata, canal anal y obviamente cabeza y cuello, ¿ya? Y todo lo otro, el resto de lo pelviano, cáncer de recto, cervicuterino, endometrio,
siempre era 3D. 3D, caja, como uno lo quiera llamar, y era no, si con eso queda bien, con eso es suficiente, no gastemos recursos, no aumentemos los cobros, como quiera verse, porque finalmente el beneficio era el mismo, y además también estaba esta creencia que los volúmenes de 3D me iban a permitir una mejor cobertura versus que con IMRT o con VMAT iba a estar perdiendo de tratar tumor, ¿ya? Y es un poco mito, ya obviamente dado un poco por las evaluaciones más históricas, de a poco se ha ido cayendo. ¿Por qué? Porque vemos que aquí el beneficio, si bien no es en outcomes duros, ya no estamos hablando aquí sobre vida global, pero cada vez más en estas pacientes que además son jóvenes y largas sobrevivientes, uno debe apostar a la mejor calidad de vida y a la mejor toxicidad. Y además, todas estas pacientes, estamos hablando de que las guías del RTUI ya tienen varios años, bien contorneadas, con un buen control de calidad y también con un buen control de imagen, que es un aspecto que probablemente no vamos a alcanzar a hablar, con una buena guía de imagen, ese volumen que yo marqué y ese PTV probablemente más pequeño, en comparación con una radioterapia 3D, no es el mismo que era hace 10 o hace 15 años atrás. Estupendo. Entonces, muchas gracias Hernán Letelier e Ilan Perrot por esta primera presentación de esta revisión de lo mejor de Astro 2020 del meeting anual. Les agradezco a nombre de todos los presentes y vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. La siguiente presentación está a cargo del doctor Augusto León. El doctor Augusto León es residente de radioterapia en Clínica IRAM, y los comentarios después de su presentación las va a hacer el doctor Sebastián Solé, que también trabaja en Clínica IRAM. La presentación trata sobre metástasis espinales sintomáticas y es un randomizado fase 2-3 que compara radioterapia convencional versus una SBRT en 2 fracciones. Así que nuevamente vamos a avanzar con esta revisión de lo mejor de Astro 2020. Hola, buenas. Quería confirmar que se vea. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias a todos por la invitación y por la asistencia. Efectivamente, vamos a revisar ahora una presentación que se hizo Doctor, este año y salió. recuerde activar el modo presentación. Gracias. Modo presentación. Play. Que tengo. A ver. Parte superior, al costado izquierdo, hay un botón que dice Play. Exactamente, el que está a la derecha es su cursor. Dices, Ese. Stop video. Play. Ah, ok. Es que está cubierto por un botón acá, no lo puedo ver, está detrás de la barra. Ahí. Ya. Perfecto. Gracias y disculpas. Bueno, entonces, la presentación fue hecha este año en Astro y salió publicado en la revista del mes pasado, la revista Roja, cuya portada tenemos ahí. Y es un trabajo bastante interesante por la gran frecuencia con la cual uno se encuentra con esta situación en la clínica, pacientes con metástasis espinales dolorosas, y en el fondo la duda de cuánto aporta el uso de técnicas más complejas para el tratamiento fuera de ahorrar un par de sesiones. Así que interesante el resultado y interesante también la comparación con resultados que había del año pasado, que luego probablemente va a querer comentar Sebastián. Entonces, es bien breve el objetivo. Dicen que quieren comparar las tasas de respuesta completa en dolor entre dosis altas de CDRT y dosis convencionales, o sea, bajas de radioterapia convencional, a un sitio espinal doloroso metastasio. Se trataron pacientes con metástasis espinales de nuevo, asignados 1 a 1 a recibir 24 Gray en 2 fracciones, comparándolo con hacer 5 fracciones de 4 Gray, para un total de 20. Tenían que tener los pacientes como máximo 3 segmentos vertebrales adyacentes a tratar, tener un primario sólido que no fuera un seminoma ni células pequeñas de pulmón, un dolor basal mayor a 2, tener buen performance status, no tener inestabilidad según la escala SIMS, ni síntomas de compresión medular.
no podían haber estado tampoco operados ni irradiados en ese sitio antes, y sí se permitió a discreción de los tratantes incluir otros sitios a tratar en el mismo curso de tratamiento, pero esos no se consideraron en el estudio. Se certificaron estos pacientes según si tenían o no extensión extraósea, si tenían histologías radioresistentes, que fueron para efectos de estudio gastrointestinales, renal, melanoma y sarcomas. Y el endpoint primario del estudio es la respuesta analgésica completa a 3 meses, y ahí incluye un cuadrito que le robé de la presentación al doctor Sagal, con la definición que es un dolor de 0 sin analgésicos en el sitio tratado. El estudio tenía una potencia de 80% para detectar una mejoría al doble, en el fondo de 17 a 34% en este outcome, y otros endpoints fueron la misma respuesta completa pero a 6 meses, la calidad de vida y la sobrevida libre de progresión radiológica en el sitio irradiado, evaluando con resonancia magnética a 3 y 6 meses. Un pequeño esquema del estudio, muestra más o menos lo que hablamos recién, y se compara cómo quedan los contornos, en el fondo, cuánto se incluye de los segmentos vertebrales al lado derecho en una y otra técnica. En el fondo, cuando fueron tratamientos convencionales, se incluyó un cuerpo vertebral a superior y uno a inferior del sitio a tratar. Algunos detalles aquí de la radioterapia en sí. Bueno, se pueden leer, no son muchos detalles, pero es interesante ver la limitación de la dosis espinal a 17 Gray puntual máximo, ya un PRB a la médula, si es que se marcó la médula y se hizo un volumen específico para eso, o al saco tecal si este se utilizó como sucedáneo del PRB. Entonces, se hizo una comparación entre ambas ramas, buscando encontrar una diferencia en la eficacia según intención de tratar. Los outcomes de seguridad fueron analizados según tratamiento recibido y los eventos adversos evaluados según CTCAE 4.0. Se incluyeron entonces poco más de 200 pacientes, o 200 en los años 2016 y 2019, asignados uno a uno a cada rama y con una mediana de seguimiento de 6.7 meses. Describieron algunas de las características basales de los pacientes, una mediana de dolor de 5 y un SIMS mediana de 7. La gran mayoría de los pacientes tenían sitios de tratamiento toracolumbar y era frecuente la extensión extraósea, más de la mitad de los pacientes, y la gran mayoría no tenía o solo tenía mínimamente extensión epidural. Los hallazgos entonces fueron que a 3 meses la respuesta completa fue más del doble en el grupo experimental tratado con SBRT, con un P significativo en análisis uni- y multivariado y un riesgo relativo de 1.33, saliendo todos los outcomes más significativos. En los otros endpoints a 6 meses también se vio una diferencia similar, también significativa. No se vio diferencia significativa en la sobrevida libre de progresión en el sitio tratado, una sola tendencia a algo mejores números en la rama experimental, y no hubo diferencia en QL ni en eventos adversos mayores o igual a grado 2, ni fracturas compresivas, compresión medular, ni ninguna de las otras cosas que uno podría haber tenido un poco de, digamos, de susto, por así decirlo. Entonces, acá en las tablas de la misma respuesta, pero detallando un poco más qué pasó con los pacientes que no tuvieron respuesta completa. La respuesta parcial se vio más bien similar en ambos grupos y la progresión de enfermedad también. Y podemos ver que los pacientes de ambos grupos tuvieron tendencia a ir mejorando la inestabilidad. Aquí las curvas de sobrevida libre de progresión en el sitio tratado y de sobrevida global, podemos ver que no hay separación significativa de las curvas. Y con esto los autores concluyen que la SBRT espinal es superior a la radioterapia convencional, con un aumento absoluto del 21% en la tasa de respuesta completa a 3 meses, y que este aumento o esta respuesta fue mantenida a 6 meses y en el análisis final de los pacientes. Este es el primer ensayo randomizado fase 3 que demostró un beneficio en el escalamiento de dosis con técnicas modernas de radioterapia, y que la técnica de 24 Gray en 2 fracciones es segura, no aumenta la inestabilidad y se asoció con mejor percepción financiera del paciente, que fue el único outcome de QL que salió diferente significativamente, digamos, al mes. Los pacientes con SBRT tenían una mejor percepción financiera del tratamiento recibido. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con los comentarios de Sebastián Solé.
vamos súper bien en el tiempo, así que Sebastián, tienes unos minutos que te regaló Augusto. Gracias, Augusto. Te voy a subir la nota en el examen. Bien. ¿Por qué las metástasis en columna pueden ser un problema importante? Porque ya sabemos que tenemos más de 50.000 nuevos pacientes con cáncer por año y eso demuestra que puede haber un potencial de más de 5.000 pacientes que se puedan beneficiar de tratamientos en la columna. Pero históricamente estas lesiones las hemos tratado con radioterapia paliativa, que ocupa bajas dosis, usualmente son volúmenes grandes, poco precisos, y producen buenos resultados. En la mayoría de los pacientes hay alivio, pero rara vez el alivio es completo, y muchas veces el alivio es poco duradero. Así que ahí es donde pudiera entrar la radioterapia estereotáctica, que la radioterapia estereotáctica es una técnica que se beneficia de mejoras primero en el software, con algoritmos de cálculo avanzados que logran mejores distribuciones de dosis, altamente conformadas a lo que uno quiere irradiar, y también con mejoras en el hardware, mejoras en los equipos, con técnicas de IGRT que permiten ver lo que estamos tratando, y con colimadores multiláminas que mejoran la precisión de la entrega de la radioterapia. Así que de esta manera puede haber una gran diferencia de dosis entre el objetivo y los órganos que están al lado, y esto nos permite aumentar la dosis de manera segura. Está publicado al respecto un estudio alemán que es fase 2, es randomizado. Son solo 60 pacientes que se randomizaron a 24 Gray en una fracción, que este es el esquema de Nueva York, versus un tratamiento de radioterapia convencional bastante estándar de 30 Gray en 10 sesiones. ¿Qué encontraron ellos? Vieron que a los 3 meses la respuesta completa al dolor era casi significativa, había un P de 0.056 en favor de la SBRT, y a los 6 meses esta diferencia ya se hacía totalmente significativa a pesar de tener tan poquitos pacientes. Así que había más respuesta completa al dolor a los 6 meses. Y también el año pasado en Astro se presentó otro estudio randomizado, un estudio randomizado fase 3 del ARTI-OG, que comparó SBRT en una sesión, ya era 16 o 18 Gray, eso no fue randomizado, versus un tratamiento paliativo de 8 Gray en una sesión. Desgraciadamente no mostró ningún beneficio el hacer SBRT en estos pacientes, y ahí vamos a lo nuevo, que es lo que presentó magistralmente Augusto recién, que es el estudio canadiense, que este estudio randomiza a 24 Gray en 2 sesiones versus un tratamiento paliativo de 20 Gray en 5 sesiones. Y los resultados son los que vemos arriba a la derecha. A 3 meses había mayor respuesta completa al dolor, y a los 6 meses también había una significativa mayor respuesta completa al dolor. Además, no aumentó la toxicidad, especialmente las fracturas vertebrales compresivas, que eso era un riesgo o un miedo que se tenía con respecto a la SBRT, principalmente motivado por los fraccionamientos de 24 Gray en una sesión, y tampoco hubieron eventos de mielopatía aguda. Desde el punto de vista de la calidad de vida, la única diferencia fue en la esfera financiera a favor de la SBRT, probablemente al haber un mayor número de pacientes que tuvieron respuesta completa al dolor. Estos se pudieron reintegrar laboralmente y de esa manera tener menor estrés financiero. Así que, en definitiva, el estudio de Sagal es positivo, el estudio alemán también es positivo, pero es fase 2 nomás. ¿Qué pasó entonces con el estudio del ARTI-OG? Y hay que fijarse en los detalles. El estudio canadiense evaluó el dolor en la lesión que se trató, y eso es una diferencia, ya vamos a ver. Y otro punto importante es que el estudio canadiense evaluó a los pacientes con los criterios de SINS y no aceptó a pacientes con criterios de SINS de más de 12, por lo tanto,
trató columnas estables. Esto es importante porque cuando tenemos columnas inestables, con dolor mecánico, no importa ni la técnica ni la dosis de radioterapia que vayamos a utilizar, el dolor no se le va a quitar al paciente. Entonces, eso puede ser un factor confundente también, que es más limpio en el estudio canadiense y que no sabemos este dato en el estudio del RTOG. Por otro lado, el control de calidad del estudio canadiense es súper estricto, tanto así que vamos a ver más adelante que muy pocos pacientes tuvieron violaciones de protocolo. Otro punto a favor del estudio canadiense es que los contornos se hicieron en base a las guías de consenso, no así en el estudio del RTOG, y esto es relevante porque este estudio presentado hace 4 años en Astro muestra que los contornos que no se basan en las guías de consenso presentan mayor falla local. Otro tema es que en el estudio canadiense todos los pacientes tuvieron una expansión, un PTB, de al menos 1 milímetro y podía ser hasta de 3 milímetros, versus el estudio del RTOG que tenía un PTB de máximo 1 milímetro e incluso algunos pacientes sin PTB. También esto puede afectar la cobertura del target. Como les contaba, el estudio canadiense evaluó el dolor en la región tratada, que es lo lógico, y el estudio RTOG evaluó el dolor en la lesión índice, que no necesariamente es la lesión tratada. Y eso claramente es un problema, desde mi punto de vista no tiene mucha lógica haber hecho eso. Y otra cosa que es importante destacar es que el estudio canadiense, las mediciones eran más sensibles, contabilizaban por cualquier cambio, incluso de 1 o 2 puntos en la escala de dolor, versus el estudio del RTOG tenía que haber un cambio en la escala de dolor de al menos 3 puntos. Lo que les contaba, el control de calidad de la radioterapia en el estudio canadiense fue muy buena. De los 229 pacientes, solo 3 pacientes, menos del 2%, tuvo desviaciones mayores del protocolo. Esa información no la tenemos del estudio del RTOG. Y acá yo creo que es la guinda a la torta o el punto más relevante. Si calculamos el BED con un alfa beta de 5, las dosis utilizadas son bien diferentes. En el estudio canadiense, para un BED 5, la dosis equivale a 8160 centigrade versus, si tomamos de referencia la mayoría de los pacientes del estudio RTOG, un 55% de esos pacientes utilizó 1600 centigrade, no 1800, y esos 1600 centigrade para un alfa beta de 5 equivalen a 6720 centigrade. La diferencia es de más de un 20% la dosis, lo que a mí me parece mucho, pero eso no es todo. En la presentación del estudio RTOG el año pasado, ellos señalan que aceptaban coberturas de hasta 80%. Por lo tanto, esto equivaldría a un D95 con una dosis de 10 a 12 gray, harto menor que la dosis de prescripción. ¿Qué pasa si hacemos el cálculo del BED con una dosis de 2 gray, siendo en el lado optimista? La dosis para un BED 5 es de 4080 centigrade y eso es exactamente la mitad de la dosis utilizada en el estudio canadiense. Hay una diferencia del 100% de la dosis. Esto claramente hace una diferencia. Así que mis conclusiones, más que tanto análisis del estudio de Arjun Sagal, mis conclusiones son a las observaciones que tengo del estudio del RTOG. El dolor evaluado era la lesión índice, que no necesariamente era la lesión tratada. No consideró el criterio de SINS, por lo tanto, podría haber tratado columnas inestables, y las columnas inestables requieren cirugía, no radioterapia. Con radioterapia no le quitas el dolor a las columnas inestables. El control de la calidad de la radioterapia, al parecer, es insuficiente y no sabemos cuántas violaciones de protocolo hubo. Los contornos que se utilizaron no son los que se utilizan según el consenso de los especialistas, y un peor contorno da menos control local, un menor control local da menos control del dolor. El PTB de 0 a 1 milímetros puede ser insuficiente. La medición de resultado o de los cambios del dolor fue menos sensible porque requerían cambios de 3 puntos para ser considerado.
Y más importante que todo lo anterior, la dosis es claramente insuficiente, es la mitad de la dosis que se utilizó en el estudio canadiense, si ponemos de referencia, por ejemplo, un BET de 5. Así que mis conclusiones, en línea con las conclusiones del Dr. Sagal, son que la SBRT produce un 21% más de beneficio absoluto en control completo del dolor. Y esto es importante, el NNT de esto es un número bastante chico, lo que es bueno. Tenemos que tratar solo a 4,7 pacientes para lograr otra nueva respuesta completa al dolor. Como referencia, el NNT que necesitamos para prevenir un accidente cerebrovascular no fatal con aspirina por un año es 3.000. O sea, tenemos que tratar a 3.000 pacientes con aspirina por un año para prevenir recién un accidente cerebrovascular no fatal. Y si me dejan contarles también la Herceptina, que es una droga siempre utilizada, tiene un NNT de 9 para sobrevía libre de enfermedad. Así que el impacto de esta terapia es importante. Y por último, esto me parece muy interesante porque al ser este un nuevo estándar y que tiene como objetivo el manejo del dolor, se está abriendo la puerta a hacer SBRT no solo en el setting oligometastásico, sino que también en el setting polimetastático, no con el fin de lograr mejores sobrevidas, sino con el fin de lograr mejor control sintomático. Por último, si quieren revisar, esta es una publicación que hizo la doctora Jara de nuestros primeros 20 pacientes con SBRT de columna, que publicó la Revista Médica de Chile el año pasado y es de libre acceso. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, muchas gracias también al presentador y el comentarista. Vamos a pasar entonces al ciclo de preguntas. Tengo por ahora 3 preguntas que enviaron por el chat. La primera la pueden contestar cualquiera de los dos. Dice, este estudio pareciera posicionar como estándar para analgesia en pacientes, o sea, este tratamiento como estándar en pacientes que necesitan analgesia por metástasis espinales. ¿A qué pacientes no consideraría para esta técnica? ¿Voy yo? Bueno, yo creo que en general los pacientes que no cumplan los criterios, ya sea de inclusión o las condiciones técnicas básicas para poder tratarse, por ejemplo, o planificarse con el tratamiento con SBRT, que tienen que ser capaces de hacerse una resonancia magnética. A lo mejor algunos pacientes con insuficiencia renal terminal pudieran no poder recibir el gadolinio, pacientes con implantes o cosas que fueran a producir artefactos que no permitan delinear cuidadosamente el volumen a tratar, pacientes que tengan inestabilidad, en el fondo cualquiera de los criterios de inclusión del estudio podrían no cumplirse. Es interesante que se descartó lo que se mencionó hoy del el miedo a la fractura compresiva o al aumento de la inestabilidad. Si los pacientes cumplen tener un score SINS bajo 12, cualquiera de esos sería candidato. Yo creo que así de regla no habría muchos pacientes a dejar afuera. Sí, si me permites, Augusto, agregar, yo comparto lo que acabas de decir, y al respecto hay una publicación en el Lancet Oncology de qué pacientes son elegibles para SBRT. Es coautor el doctor Alejandro Berlín, que es colega nuestro, que muchos de ustedes conocen, y es interesante porque ahí determinan qué pacientes son candidatos y qué pacientes no son candidatos, desde el punto de vista primero del performance status. Probablemente en un paciente que tiene una expectativa de vida muy corta no se va a beneficiar de un tratamiento más complejo. Otro punto a considerar es la histología. En la histología radiosensibles no necesitamos elevar las dosis a los niveles de SBRT. Entonces estoy pensando en un mieloma, en un linfoma, en una eventual metástasis de un seminoma. Son 2 factores que hay que agregar a los que tú ya mencionaste, Augusto. Perfecto. Seguimos entonces, la siguiente pregunta, aparecieron más.
¿a qué pacientes consideraría para un esquema de SBRT más fraccionado? O sea, ¿a quienes no los tratarían en 2 fracciones, sino a más de 2? Yo creo que sería el caso para los pacientes que haya que reirradiar, pero no sé si, o sea, si alguien tuviera que recibir algo más fraccionado, yo le haría un fraccionamiento con IMRT más convencional, yo creo. No sé si fraccionaría más con SBRT, la complejidad de tratar es igual, pues más tiempo en máquina, más recursos. No sé si habrá alguna circunstancia que se me escapa. Sí, si puedo complementar también, yo creo que el único escenario es cuando estamos reirradiando, que ahí tenemos que ocupar otros tipos de constraints, y hay un paper bien interesante que nos ayuda a determinar los fraccionamientos ideales de SBRT en reirradiación dependiendo las dosis que recibió antes el paciente. Pero en pacientes de novo, con las indicaciones ya conversadas de SBRT, en mi opinión, todos debieran ir a 24 en 2 porque tenemos la evidencia más sólida con respecto a los beneficios de este tratamiento. Ok, vamos a usar los siguientes 5 minutos que nos quedan en las otras 2 preguntas. La tercera pregunta dice, ¿consideran que en este grupo de pacientes la SBRT cumple un rol más allá del alivio sintomático del dolor? En este tipo de pacientes, o sea, a menos que el paciente cumpla criterios de estar en oligoprogresión y uno quiera darle un beneficio ya más importante, lo que se ha demostrado es el beneficio en control sintomático. No hubo demostración de mejor sobre vía libre de progresión radiológica, que ya al tiro estamos hablando de un outcome un poco más blando. O sea, habría que estar seguros de que eso en sí también es un outcome digno de, digamos, de aumentar la indicación. Así que yo creo que en general no, excepto bajo el contexto de oligometástasis. Sí, me sumo a lo anterior, o sea, en pacientes polimetastáticos la indicación de CBRT, en mi opinión, es para lograr una mejor paliación, mayor probabilidad de respuesta completa al dolor. Y el otro escenario es oligometastático, y ahí uno buscaría control local y el eventual beneficio en sobrevía que se podría dar con un tratamiento local ablativo. Ok, y la cuarta pregunta es ¿qué recomendaría 24 en una fracción o 2 de 12? Yo creo que está un poco claro ya que es más seguro hacer 24 en 2. Si tuviera que hacer algo en una fracción, probablemente haría 8 en una con una técnica más sencilla nomás, y no correría el riesgo de complicación. Claro, el 24 en 1 es un fraccionamiento homologado de la radiocirugía cerebral, y la experiencia del doctor Yamada de Nueva York está bien documentada en las publicaciones, y tienen fracturas vertebrales compresivas en hasta un 30 a 40% de los pacientes. Entonces, yo creo que es innecesario y peligroso hacerlo en una sesión. Y la otra toxicidad que tuvieron en esa serie es que tuvieron harta toxicidad esofágica, incluso con una fístula esofágica, mediastinitis y muerte del paciente, toxicidad grado 5. Entonces, yo no me animaría en ningún paciente a hacer 24 Gray en una sesión en columna. Y en los 2 últimos minutos que nos quedan, hay 2 preguntas que aparecieron ahora, las voy a mezclar, algunas ya las había comentado Sebastián. Una pregunta es acerca de si tienen algún comentario en casos de mieloma, y la otra pregunta es si se informa la tasa de retratamientos entre ambas ramas. Yo por lo menos en lo que puedo encontrar publicado no vi esa información, tal vez en la publicación definitiva tengamos eso, pero no lo vi en los datos que encontré, al menos ni en la presentación oral del doctor Enaz. Sí, no está en el abstract. Claro, el mieloma yo creo que es un poco un exceso. No sé si vale la pena hacer algo tan ablativo en un paciente que es probable que requiera más radioterapia después. Yo guardaría un poquito de médula para el futuro. En la presentación y en el abstract no está las tasas de retratamiento, unas preguntas súper interesantes. Ojalá que venga cuando esté publicado en extenso el trabajo. Y con respecto al mieloma,
Yo creo que no es necesario. Ahora, si por alguna razón es un paciente que no vive en la ciudad donde se va a irradiar y por motivos logísticos le conviene ir 2 veces en vez de ir 20 veces para recibir, estoy pensando en un plasmocitoma eventualmente, ahí hay una ventaja tal vez logística, pero no una ventaja biológica ni médica, en mi opinión. En plasmocitoma sería interesante, pero no sé si se ha investigado esto como una dosis curativa equivalente a hacer un tratamiento de 50 grados más. No sé si eso está estudiado. Muchísimas gracias entonces a los dos por esta presentación. Completamos entonces el segundo bloque y pasamos al tercer bloque perfectamente a tiempo, así que muchas gracias por el respeto a la extensión que podían ocupar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos entonces con el tercer bloque y último de esta revisión de lo mejor de Astro del Meeting Anual 2020. La tercera presentación está a cargo de la doctora María Alejandra Muñoz. Ella es residente de radioterapia en la Fundación Arturo López Pérez y la Universidad de los Andes. Y los comentarios van a estar a cargo del doctor Pablo González, también de FALP. Las preguntas, recuerdo, las pueden poner a través del chat para hacerlas al final de la presentación. Y el tema de cierre, entonces, es acerca de pacientes con cáncer de próstata que van a recibir terapia endocrina corta, y la comparación es de hacerlo en el setting neoadyuvante o adyuvante a la radioterapia. Así que adelante, doctora, con su presentación. Hola, buenas tardes. Antes que todo, agradecer esta oportunidad que me da la sociedad por exponer este paper, que fue premiado dentro de los mejores papers de la presentación de Astro del 2020. Soy residente de cuarto año de radioterapia y el paper que voy a presentar ya es un paper que inicialmente cuando se escogió no estaba publicado. Entonces esto fue la presentación que hizo el doctor Spratt en Astro, que me la envió, así que vamos a usar su mismo PowerPoint. ¿Qué es lo importante? Es lo que busca definir la hormonoterapia corta en un setting de adyuvancia versus neoadyuvancia. Y esta es una de las preguntas que aún a la fecha no han sido respondidas. Y nos vamos a enfocar en pacientes de riesgo intermedio. El expositor no tenía conflicto de interés y empieza a ver cuál es el rol de la secuencia de agregar esta hormonoterapia a la radioterapia y si esto tuviera un impacto en los outcomes oncológicos. Entonces él habla de la neoadyuvancia, de la radioterapia concurrente y posterior el bloqueo hormonal en adyuvancia después de la radioterapia. Y habla de este sinergismo con el bloqueo que tiene la radioterapia y plantea de dónde viene esto. Y esto nació en estudios de la revista Roja de por lo menos 1997, en el cual se hizo mediante Tionogi, que es un tumor en vivo, que se hizo una modelación de y se vio el control, la probabilidad de control tumoral del 50% de la muestra obtenida cuando se hacía una adyuvancia, o sea, un bloqueo hormonal, que era una orquidectomía en estos ratones, y le daban radioterapia. Y se dieron cuenta que la dosis de radioterapia al control tumoral, que bajara el 50%, era menor cuando se hacía en neoadyuvancia. Entonces, eso hizo cambiar un poco y por qué no se desarrollaron de ahí en adelante el manejo con la hormono y la radioterapia en esa secuencia, ¿ya? Y lo otro importante que hay que tener cuidado, porque este estudio fue hecho en un modelo de cáncer de mama. La hormonoterapia que se dio o el bloqueo hormonal fue la orquidectomía, que fue hecha el primer día o el día 12 después de haber dado la radioterapia en estos ratones. Y entonces eso es realmente una neoadyuvancia. Acá este estudio busca ver la duración o la secuencia de
de usar el bloqueo hormonal y la radioterapia y busca todos los metaanálisis, o sea, hace un metaanálisis de los principales randomizados que hablan y buscan esta secuencia. Entonces, esto es como una línea del tiempo de estudios que vienen desde 1987, que hoy día a la fecha nos hacen decir que los pacientes con cáncer de riesgo bajo no requieren bloqueo, los de intermedio podría ser un bloqueo corto y los de alto riesgo un bloqueo largo de 18 meses a 2 años. Esto levanta la hipótesis del estudio, que es la secuencia del bloqueo hormonal con radioterapia, independiente de la hormonoterapia, la duración de esta, podría traer un impacto en outcome oncológico, y de estos 11 estudios randomizados, solamente pueden usar 2 que buscan responder esta pregunta. Entonces nos quedamos con el DOTAGUA 0101 y el RTOG 9413. Y aquí es importante para la gente que ha leído estos papers, que son los pivotales, uno sabe que son estudios que son complejos y que lo que buscan es la irradiación solo en próstata, neoadyuvante, concurrente, y después adyuvante y concurrente, solamente radiación a la próstata. Y el RTOG es un estudio de 2x2 que trata de responder 2 preguntas ambiciosas, no solamente irradiación a próstata, sino también probando con pelvis, y acá los autores solamente se quedaron con las ramas que iban a irradiación a próstata, ¿ya? Esto nos da una cantidad de pacientes en este metaanálisis de 531 por rama, 534 en la adyuvante. ¿Y qué endpoint primario lo pusieron acá? Es PFS, ¿ya? Y como outcomes secundarios teníamos todo el resto del análisis de estos papers y su suma entre ellos, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que aquí hace un análisis y la verdad los grupos estaban bien balanceados. Son en la gran mayoría pacientes de riesgo intermedio, ¿ya? El seguimiento fue a 14 años y el antígeno prostático era un antígeno, la gran mayoría de las veces es mayor a 10, ¿ya? Cuando empiezan a ver los resultados de este análisis, empiezan a ver que la progresión free survival es mejor cuando la terapia se da de forma adyuvante, la hormonoterapia, y con un P significativo, ¿ya? De 0.01. Y cuando hacen el análisis de la incidencia de falla bioquímica, ¿ya? En estos mismos seguimientos de los 15 años, también podemos ver que el grupo que recibe adyuvancia tiene un beneficio. Y esto voy a parar un poco acá, porque cuando logramos ver libre de metástasis a distancia, la incidencia acumulada, también logra ser significativo para adyuvancia. Y cuando hablamos de la mortalidad, mortalidad específica de cáncer de próstata, esto nos muestra que no hay una diferencia significativa entre las 2 variables estudiadas. En este contexto, el paper también buscaba ver la toxicidad, y respecto a la toxicidad, a 15 años, grado 3 y grado 5, presentó principalmente ninguna diferencia estadística. Como conclusión del autor, hablan que tanto la PFS, la recurrencia bioquímica, las metástasis a distancia, el tiempo libre de metástasis, son significativos cuando comparamos la intervención de adyuvancia de la hormonoterapia en este momento, que es una hormonoterapia corta, de 4 y de 6 meses a comparar. Y que las toxicidades no mostró un incremento. Y acá esta evidencia supone que la secuenciación podría ser importante en la respuesta de las preguntas que buscamos responder a nuestros pacientes. Y esto, el autor dice, ¿tiene algún sentido en el análisis? ¿Por qué salió negativo después?
y la verdad es que lo que hace es ver que el periodo era más corto de la concurrencia y no habría diferencia de la prolongación de la neoadyuvancia hacia el otro lado. Y que sí, cuando la adyuvancia era más prolongada, sí veíamos outcomes importantes positivos, como el libre metástasis, mortalidad específica de cáncer de próstata y sobrevida. Cuando hablan y empiezan a ver otras partes de las probabilidades biológicas, también existen cambios y eficiencia, y pudiera ser que esto fuera lo que se plantea para después, pero lo dejan como entrever, como lo que estaban haciendo. Y lo otro importante es que acá agradece a toda la gente que formó parte de este estudio. Estos estudios vienen hace más de 7 años, ellos publicando, y tienen varios papers anteriores a este, en la línea de investigación de ellos. Y ahora, para terminar, me pidieron yo comentar mis conclusiones al respecto. Entonces, las conclusiones que voy a decir ahora en adelante son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela en Formación, Staff de Urología, Sochira, ni Larro Capítulo Chile. Así que, diciendo esto, puedo seguir con la siguiente diapositiva. Hacer una pausa es principalmente, hemos vivido 2 pandemias. La primera pandemia yo creo que es esta, la del cáncer, que es oculta, y la segunda, el COVID, que ha hecho que cambiemos muchas cosas, tanto en nuestra vida diaria como la atención a nuestros pacientes. Entonces esta pausa es porque no estaríamos acá, sino que estaríamos tomándonos un pisco sour en alguna convención distintas como las que eran los años anteriores, y ahora estamos por Zoom. Cuando uno ve este paper tiene que situarse en qué pacientes estaban hablando. Son pacientes de riesgo intermedio alto, ¿ya? Estas decisiones son de manejo multidisciplinario, y tenemos que pensar en darle una radioterapia y una hormonoterapia corta. Al estratificar el riesgo, lo importante es eso, es que no todos los riesgos intermedios son iguales. Esto es un gran variable entre el desfavorable y el favorable. Entonces hay que tener cuidado, hay que ponerle el segundo apellido de esta clasificación de AMICO para estratificar los riesgos en cáncer de próstata. No es lo mismo, ¿ya? Plantear los objetivos claros. Es importante en verdad la PFS, este estudio nos habla de PFS, pero tenemos que saber si eso nos va a condicionar una mejor sobrevida para nuestros pacientes o mejor calidad de vida, que a eso van nuestras terapias. Saber y clarificar qué es un factor pronóstico, qué son estos famosos ICES, que son estos surrogates que podrían identificar y después generar endpoint de mayor importancia, y ahí está desde hace como 3 años en el Lancet, en el JCO, empezó a publicarse que el surrogate más importante en próstata era Metastasis Free Survival. Entonces, ojo, como saber que este estudio también fue positivo en Metastasis Free Survival, entonces quizás podríamos después tener un outcome de sobrevida. Y tiene un rol la secuenciación, podríamos cambiar nuestra conducta, y esto es lo que quizás puede llamar más la atención, porque acá no estamos discutiendo qué tipo de radioterapia. Esta radioterapia era 3D conformacional. No estamos discutiendo una hormonoterapia, un bloqueo hormonal muy complejo. Entonces, si lográramos esto, que es solo un estudio, ver que efectivamente tiene un efecto en nuestros pacientes, es algo barato, que tenemos a la mano hacer en cualquier lugar de Chile, y lo más importante es que esto no es un inmuno, entonces quizás por eso no tenemos tanta relevancia, pero quizás esas solamente cambian las variables que tenemos a nuestra mano, podría ser importante. Y queda la duda si estos estudios que se basan en estudios preclínicos de cánceres que efectivamente no son los originales, podrían ser después en esta medicina translacional y en este
como en boga de poder buscar bien y secuenciar nuestro cáncer de próstata genéticamente y buscar factores, quizás vamos a tener una vuelta o un cambio en lo que es el cáncer de próstata, que no es un cáncer de mama. Entonces, esas son mis conclusiones y ahora vamos a ver las conclusiones y comentarios del doctor González. Gracias. Seguimos entonces con Pablo González y sus comentarios acerca de la última presentación de la jornada. Perfecto. Espero que se vea bien ahí lo que estoy presentando. No tengo retorno, así que no lo sé bien. ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha, pero no podemos ver su presentación. Ah, no se ve la presentación. Tiene que compartirla. Perfecto. ¿Ahí sí? Sí. Ahí sí. Excelente, muchas gracias. Efectivamente me pidieron y agradezco poder hacer algunos comentarios y análisis críticos y analizar un poco cuál es el peso de este estudio en la situación actual. Este es el tema, lo revisó muy bien Alejandra y debo destacar que efectivamente Alejandra se contactó inmediatamente cuando supo que tenía que presentar esto con el doctor Spratt. Y yo la veo ahí porque ella está pasando conmigo, cómo se comunica día a día en una relación que se ha ido haciendo cada vez más sospechosa con el doctor Spratt, pero que nos permitió conocer más detalles de todo esto. Efectivamente, la hipótesis de este estudio es revisar si la secuencia terapéutica, radioterapia, hormonoterapia, tiene algún impacto significativo. Estos son los estudios en los que se llegó para poder hacer un metaanálisis de pacientes individuales, que es el nivel más alto de evidencia que ustedes saben bien. Ahora, hay distintos tipos de metaanálisis de pacientes individuales y sospecho que este no es un metaanálisis full por el tiempo que se demoró en hacerlo, full de pacientes individuales, ya que inició, de acuerdo a lo que escribe en el estudio, el trabajo en enero y ya lo tenía publicado en noviembre, diciembre. El metaanálisis puro de pacientes individuales, que es el que desarrolló la gente de Oxford, es un metaanálisis en el cual no se revisa literatura, no se revisa la base de datos, sino que se pide la base de datos de estudios publicados y estudios no publicados, se repite el seguimiento, o sea, se reevalúa cada paciente, se llama a ver qué pasó con él, y después se hace el estudio, y normalmente esto toma varios años. Así que si bien es cierto, es un metaanálisis de pacientes individuales, alto nivel de evidencia, tengo dudas de que se trate de realmente un análisis de pacientes individuales del nivel de los estudios que conocemos, y que, por ejemplo, el chileno Arriagada hizo de una manera bastante destacada hace unos 10 o 15 años atrás. Estos dos fueron los estudios finales, ambos publicados, que es otra característica, como les decía, de los metaanálisis de pacientes individuales, que incluye estudios no publicados para evitar el sesgo de publicación. El Ottawa 01 y RTUG 9413, que no los voy a revisar en detalle porque la doctora los presentó muy bien. Solamente mencionar que cuando uno analiza neoadyuvancia seguida de radioterapia versus radioterapia seguida de neoadyuvancia, lo que en el fondo está haciendo también es ver cuál es el impacto de retrasar el inicio de la radioterapia cuando la segunda terapia es la misma en el tiempo. Y eso hay que tenerlo presente. Tal como mencionó la doctora, y creo que nos vamos a trasladar en algunos de los comentarios, este es un estudio que apunta primero que nada a la sobrevida libre de progresión, que efectivamente hay que hacerse el análisis crítico de qué tan relevante puede ser eso. A modo de ejemplo, los estudios de radioterapia adyuvante que mostraron todos, adyuvantes, pacientes con criterios de alto riesgo de próstata, que había un beneficio de sobrevida libre de progresión, finalmente fueron descartados, nadie los utiliza, nunca ingresaron. Este endpoint no es un endpoint en general muy relevante en cáncer de próstata. De los endpoints secundarios, bueno, hay varios, naturalmente, que son importantes, y otros no tanto, como la sobrevida libre de residuos bioquímica. Esto lo mostró Alejandra, una mediana de seguimiento interesante, del orden de 15 meses, con estudios bien balanceados, y efectivamente los resultados uno los puede ver acá. Hay una tendencia clara hacia el beneficio de la adyuvancia, con 4 de los 6 endpoints alcanzando significancia estadística. 2 de ellos no alcanzan, pero están bastante cerca de hacerlo. Y lo interesante es que no hay ninguna modificación en la toxicidad. De los comentarios, yo quisiera decir que en realidad me parece que este es un estudio relevante,
relevante y contingente, y les quiero ir contando por qué. Bueno, relevante, ustedes bien saben que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente, estas son cifras americanas, el segundo en mortalidad, y en Chile, datos chilenos, enviados por DAYS a la OMS, muestran que si uno analiza las tasas estandarizadas por edad, como hay que hacerlo, porque si no, uno artificialmente tiene tasas bajas en Chile por ser una población joven, si tú estandarizas por edad, el cáncer de próstata es el tumor de mayor incidencia y de mayor mortalidad hoy en día, y eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿cómo analizar en un estudio? ¿Cómo evaluarlo? ¿Cómo ver el peso que realmente tiene un estudio? Hay distintas formas de hacerlo, y yo en esta oportunidad decidí utilizar dos formas. Uno, ver cómo se cumplen los principios de Ian Tannock, que probablemente ustedes conocen, fue un oncólogo, profesor emérito de la Universidad de Toronto, uno de los oncólogos que más ha influenciado en el desarrollo de la oncología y la investigación en los últimos 20 años, y ver si se cumple o no el enunciado de Mark Twain, que después se los voy a detallar. Tal como Alejandra manifestó, cuando uno analiza un estudio de estas características, tiene que tener claridad que en oncología hay solamente dos cosas que le importan al paciente. A uno como médico le puede importar mucho, pero al paciente le importan dos. ¿Va a vivir más, sobrevida global, o va a vivir mejor, calidad de vida? Nada más. El resto son endpoints secundarios, habitualmente sin ninguna importancia, salvo que cumplan los criterios de surrogate, porque de esa manera es en el fondo un dato intermediario, transitorio, que tiene un impacto en un endpoint relevante. Pero hay que tener claridad que para que sea un surrogate, tiene que cumplir dos elementos críticos. Uno, tiene que haber una correlación entre un endpoint y otro, por ejemplo, sobrevida libre recidiva y sobrevida global. Y esta correlación no basta con eso, sino que tiene que además tener una correlación terapéutica. ¿Qué significa eso? Significa que si yo con un tratamiento modifico, por ejemplo, la sobrevida libre recidiva, eso necesariamente lleve a una modificación en la sobrevida global. Puede ser en poco tiempo, en mucho tiempo, pero debe necesariamente llevar a eso. Si no consigue eso, entonces solamente es un factor pronóstico que no tiene ningún impacto, por tanto no debe ser considerado un endpoint relevante, y tal como la doctora mencionó, hay datos interesantes y uno reciente que reconfirma que la sobrevida libre de progresión, el endpoint inicial de este estudio, y más aún la sobrevida libre de residuos bioquímica, no son surrogate de la sobrevida global, y el gran surrogate es la sobrevida libre de metástasis, y justamente el amigo de la doctora, el doctor Daniel Spratt, el mismo autor de este trabajo, presentó también en Astro ahora, junto con otros, por supuesto, un análisis donde quería reconfirmar con 75 estudios randomizados cuáles son los verdaderos surrogate en cáncer de próstata, y nuevamente el único es metástasis, sobrevida libre de metástasis, el resto nada. Esto es importante porque fíjense ustedes, por ejemplo, que nosotros nos volvemos locos de felicidad con los estudios de escalamiento de dosis que muestran beneficio en control bioquímico, en sobrevida libre de progresión, cuando en realidad eso no tiene impacto alguno. Más aún, si no tiene impacto alguno, lo que uno debería buscar es un surrogate de calidad de vida, para que por lo menos lo usemos con sentido. Y eso no ha sido demostrado, pero sospecho que ocurre lo contrario, ya que todos los estudios de escalamiento de dosis aumentan la toxicidad. Por tanto, son endpoints que nosotros confiamos mucho, aparecemos citándolos, pero que realmente si uno analiza no tienen mucho peso. Este estudio, tal como mostró Alejandra, alcanza un beneficio en las metástasis, tanto en el desarrollo de metástasis como en la sobrevida libre de metástasis a distancia, con curvas que se separan de esta forma. Sin embargo, y aquí hay que ser cuidadoso, cuando uno analiza los intervalos de confianza, estos intervalos se acercan de metástasis, no sé si tengo cursor acá, ¿sí? Se acercan a 1. Cuando se acercan a 1, aun cuando alcancen significancia estadística, lo que uno tiene que hacer es ver cuál es el índice de fragilidad. No sé si ustedes manejan el concepto de índice de fragilidad, es un concepto importante. El índice de fragilidad es ver cuántos eventos necesita el grupo ganador para que desaparezca la significancia estadística. Y cuando uno tiene este nivel de intervalo de confianza cercano a 1, probablemente es muy débil. Y les quiero, para ejemplificar muy breve, dar un ejemplo donde se puede graficar esto. Este es un estudio que hizo harto boom en hematología el año 2016 y que llevó a la aprobación del ixazomib, que es un inhibidor de los proteosomas en mieloma, con este estudio que demostró un beneficio en sobrevida libre de progresión, y estas son las curvas. El clásico 5 de 10% de beneficio con fuerte significancia estadística, y ojo, esto llevó a la aprobación de la FDA. Si uno analiza este estudio en términos de índice de fragilidad, se fija que son dos brazos de 720 aproximadamente. En el brazo experimental, con esta molécula, ni les cuento lo cara que es,
Los eventos fueron 129 versus 157. Los eventos recidivas. Si hay una recidiva más, bueno, con esos eventos este fue el P. Si hay una recaída más, el P pasa a esto. Y si hay 2 pacientes que recaen, se pierde la significancia estadística. Pero analicen ustedes qué impacto tiene el que 2 pacientes de 720 tengan una recaída para que desaparezca la significancia estadística. Eso les muestra que, si bien es cierto, hay un beneficio, el beneficio es pobre, es frágil, y es muy probable que en un segundo estudio desaparezca. Y eso tenemos que tenerlo claro en este estudio también, donde hay un beneficio en sobrevida libre de metástasis, pero con un índice de fragilidad muy alto, o sea, con una cifra muy baja. Probablemente en este metaanálisis un par de pacientes más que recaigan en metástasis a distancia y va a desaparecer la sobrevida libre de metástasis. Y el Doctor, segundo endpoint, sí. Estamos justos en el tiempo, así que... Ah, ya, me apuro, sí, me primer apuro. anuncio. El segundo es el enunciado de Mark Twain, que es importante conocerlo, que dice que no solo, o sea, no es lo que no sabemos lo que nos mete en problemas, sino que lo que asumimos saber y que efectivamente no es. Les hago un ejemplo, lo llevo al estudio y voy cerrando. Un ejemplo de esta máxima de Mark Twain es esto que ha pasado, en la cual se vio que los distintos países tienen iguales mortalidades y distintas incidencias, por tanto, lo que se hizo desde el año 2010, es decir, aquí hay pacientes que están diagnosticando que no tiene mayor importancia, por tanto, bajó el PSA, la utilización de PSA, aumentó el uso de seguimiento activo y se llevó a esto. Se disparó el seguimiento activo, por tanto se produjo esto, y esto es importante para este estudio porque empezó a subir significativamente el número de pacientes diagnosticados y tratados en alto riesgo. Y esto llevó inmediatamente a un aumento, lo que está pasando ahora, de las metástasis, que ustedes pueden ver cómo desde el año 2010 aumentó la incidencia de pacientes metastáticos. ¿Cómo aplica en este estudio? Existía la certeza de que no tenía impacto retrasar la radioterapia. Y aquí quiero mostrar esto, que no es una crítica de ninguna manera, por favor, a la Sociedad Chilena de Radioterapia, porque la Sociedad Chilena de Radioterapia hizo esto sacando estos principios de estudios internacionales y de recomendaciones internacionales, pero recomendó en abril del presente año, por favor, altura de mira, no es de ninguna manera una crítica a la directiva de la sociedad, que los pacientes que tenían un pronóstico muy bueno, o bajo riesgo, debían ir a seguimiento, que si era intermedio o alto no tenían que partir radioterapia, sino que se proponía solamente mantenerlos en hormonoterapia y irradiarlos después. Pues bien, ahora sabemos, con este metaanálisis, que hacer eso, o sea que hay ese tipo 1 para que muestra que eso es deleterio, y que nosotros estamos subiendo 50% el riesgo de metástasis al retrasar esto. Y para ir terminando, ¿cuáles son entonces, en mi opinión, cómo se enmarca esto en la situación actual? Uno, no sabemos bien porque hoy en día no tratamos pacientes con fraccionamiento convencional, y todos estos estudios son con convencional, usamos hiperfraccionamiento ya sea ultra o moderado. Segundo, antes de decidir la secuencia tal como la doctora mencionó, tenemos que saber si realmente requiere hormona, y esto no lo voy a mostrar, lo voy a pasar rápido, que la doctora ya lo mencionó. Cuidado con que uno solamente debe usar hormonas en pacientes que no tengan comorbilidad, porque si no las hormonas en riesgo intermedio y alto por 6 meses matan mucho más gente. Hay que tenerlo presente. Los criterios de AMICO son insuficientes, y termino en 2 minutos, son insuficientes en mi opinión para la decisión de este tipo de tratamiento. Ustedes pueden ver, y todos sabemos que existe el Decifer, que necesitamos desesperadamente ingresarlo a Chile y empezar a usarlo porque es un predictor superior a NCCN, que es justamente lo de AMICO. El problema que tiene AMICO es que dicotomiza, y si tú agregas a los criterios clínicos el Decifer, eres capaz de conseguir este tipo de distribución. Por tanto, aquí sí que puedes tomar realmente conclusiones de ver qué paciente va a hormonas o no. Solamente, para ejemplo, un Decifer bajo, paciente independiente de su Gleason, independiente de su PSA, puede tener 0 riesgo de metástasis a distancia, y es lo que tenemos que hacer. Y termino con estas diapositivas que son las más relevantes en mi opinión, que es cuál es el análisis de la secuencia en relación a el volumen de tratamiento con o sin ganglios. Interesante ver acá que el brazo de mejor pronóstico es aquel con adyuvancia y con campo pequeño, sin radioterapia del pelvis, y que habría una interacción entre radioterapia pelviana y momento de usar hormonas, en la cual se aprecia que pacientes que reciben radioterapia pelviana se benefician de hormona neoadyuvante, sin embargo los que reciben solo en próstata de adyuvante. Pero, ojo, esto es un análisis post-hoc que no debiéramos analizar realmente ni darle mucha importancia. Y esta es mi última diapositiva, y las conclusiones son que este metaanálisis es evidencia tipo 1 del beneficio con adyuvancia. Mejora el índice terapéutico, y eso es importante, que significa que no solo hay un beneficio en esos endpoints, sino que además no hay ninguna modificación en toxicidad.
Se cumplen los criterios de Tannock y se consolida el enunciado de Twain, que dice que realmente nos metemos en problemas cuando creemos, o no cuando no conocemos, sino cuando asumimos que algo es cierto y la evidencia rápidamente nos demuestra que no lo es. No todos los pacientes con fenómeno intermedio deben recibir hormonoterapia y existe una natural urgencia en incorporar criterios genómicos para realmente saber cómo tratar a estos pacientes. Y ahí estamos con la doctora en la fotito que nos sacamos recién con este juguete que estaba instalado en FAL recientemente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a los dos presentadores del último bloque. En honor al tiempo, solamente las preguntas que habían las voy a convertir en un comentario para que lo llevemos como reflexión. Tienen que ver con este concepto de la neoadyuvancia pura. Había unas ciertas dudas respecto a si la neoadyuvancia realmente puede ser pura cuando sabemos que el efecto va a acompañar al paciente también durante el tratamiento y la adyuvancia en varios casos, y que revisemos en el fondo la definición de neoadyuvancia y el momento en que debiera iniciarse el tratamiento hormonal. Y muy agradecida de los comentarios, obviamente un comentario de crítica constructiva es el motivo por el que nos reunimos en este tipo de sesiones académicas, así que eso es lo que le da más sabor a una reunión como esta. Así que muy agradecida de todos los participantes, llegamos a más de 80 participantes en algún momento de la presentación. Muchas gracias a nombre de toda la sociedad, gracias a nombre de todos los presentes, y espero nos veamos prontamente en una nueva actividad académica. Esta vez no vamos a poder cerrar con el software que mencionaba la doctora, pero supongo que habrán ocasiones para volver a reunirnos y por mientras mantenernos al día con actividades como esta. Así que muchas gracias, y cualquier comentario extra que quieran agregar nos hacen llegar correos a los miembros del directorio de la sociedad. Muchas gracias a todos y nos vemos prontamente. Adiós.